diré que aquí la máquina no es tan rápida como la que teníamos allá. En la imagen estamos viendo un gráfico, un esquema que hicimos ayer para representar las cavidades ventriculares, el sistema ventricular. Dentro de ese sistema ventricular habíamos hablado justamente de los ventrículos laterales, el ventrículo medio, el tercer ventrículo, por debajo, ¿no? A este nivel, el cuarto ventrículo, las comunicaciones que tiene, aquí estamos observando justamente los conductos interventriculares del mundo, estamos viendo el acueducto de Circuit. Bueno, a ese nivel vamos a tener una continuación todavía con la médula espinal a través del conducto del epéleo. Habíamos indicado que estos conductos, estas cavidades tienen comunicación con el espacio subaracnoideo a través de los agujeros de Meckel y agujeros de Maxim, ¿no? Hasta ahí habíamos hablado. Hemos hablado un poquito de las características, las funciones que tiene el líquido cefalorraquídeo. Y aquí nosotros estamos viendo algunas de ellas, justamente. Estamos viendo la cantidad de líquido promedio, las características, y aquí está inclusive la velocidad de producción, 0.5 meses por minuto. Entonces se va produciendo constantemente, habíamos dicho, el líquido cefalorraquídeo. Y este líquido, así como se produce, también tiene que ser reabsorbido, ¿no? Porque si no, aumentaría la cantidad de líquido en cada una de las cavidades, o bien en espacios subaracnoideos. Un poquito de las características, cómo podemos hacer el estudio a través de una punción lumbar en un paciente del cúbito lateral derecho, en este caso, para lograr una separación, una posición especial que tiene el paciente, en cual tratamos de, en este caso, flexionar lo más posible la columna vertebral para que se separen los espacios entre las apófisis espinosas y de esta manera lograr introducir la aguja, extraer una muestra donde va a haber proteínas, va a haber glucosa, va a haber algunos electrolitos, va a haber leucocitos, decíamos. Y dentro de los tipos de leucocitos vamos a encontrar principalmente linfocitos. No tendríamos que encontrar sangre, a excepción de que al hacer la punción, ¿no? Siempre vamos a perforar tejidos, siempre hay capilares, entonces, pero no existe sangre en el líquido cefalorraquídeo. Es un líquido transparente, parecido al agua, habíamos indicado, no tendríamos que encontrar. Bueno, aquí estamos introduciendo hasta llegar al conducto, donde vamos a ver el espacio subaracnoideo. Tenemos que llegar hasta el espacio subaracnoideo. ¿Dónde se va a producir la reabsorción? Justamente en estas pequeñas formaciones, ¿no? Que están acompañando al seno sagital superior, seno longitudinal superior, son las granulaciones aracnoideas. Van a drenar su contenido justamente hasta la vena. Forman parte de la barrera hematoencefálica, habíamos indicado que está constituida por 4 componentes que de alguna manera van a regular la entrada, salida de líquidos, como también de solutos, no solamente de líquidos, sino también de solutos. Estamos viendo una ampliación justamente de las granulaciones aracnoideas. Son formaciones vasculares, están en relación con el seno longitudinal superior. Esta es la luz justamente del seno longitudinal. Pintado de celeste, todo lo que está conteniendo el líquido cefalorraquídeo, como ven ustedes, ahí por fuera, pero también encontramos por dentro. Hay comunicación entre lo que está por fuera con lo que está por dentro. Está ahí por el celeste. Nuevamente, la punción lumbar, L3, L4, generalmente, L3 y L4. Escogemos y vamos introduciendo la aguja hasta sentir la tensión que produce la dura madre. Ejercemos esa tensión y vamos a estar en el espacio subaracnoideo con una presión completa.
completamente negativo. Por lo tanto, ni siquiera tenemos que empujar el émbolo, ¿no? O extraer el émbolo. Solito va a ir saliendo. Nosotros vamos a ir ayudando simplemente. Entonces vamos a dar cuenta de que estamos en líquido o en espacios subaracnoides. El aumento, ¿no?, de las cavidades ventriculares, sobre todo los ventrículos laterales, pues produce esta patología, la hidrocefalia, que puede ser congénita, habíamos indicado, o puede ser resultado de un traumatismo, o bien en nuestro medio también puede ser resultado del metabolismo, ¿no?, de las formaciones calcáreas, la alimentación y sobre todo también la cisticercosis, ¿no? Es una de las causas principales de nuestro medio, produciendo la obstrucción de quién habíamos indicado, de los conductos interventriculares de Monroe. Esos son los más finitos, esos son los más delgados, por lo tanto casi siempre se va a llenar el líquido en una de estas cavidades ventriculares. Bueno, y esto vemos nosotros en una tomografía, esto es lo normal, ¿no? Siempre primero lo normal y después recién vamos a ver lo patológico, igual con las radiografías, ¿no? Siempre primero lo normal y después recién lo patológico. Aquí nosotros estamos observando una tomografía, pero este es un corte del cual ya habíamos hecho referencia anteriormente, ¿no? Este cortecito, este esquema lo habíamos hecho para que ustedes sepan que en todo momento nosotros vamos a tener que lecturar esta tomografía. Normal, ventrículos laterales, ¿no? ¿Qué astas, qué prolongaciones? Frontales. Aquí nosotros estamos viendo las frontales. Prolongaciones occipitales, ¿de quién? De los ventrículos laterales. No estamos viendo el ventrículo medio. Por aquí vamos a encontrar seguramente los, ¿qué serán estos? Núcleos caudados, ¿no? ¿Esto? Cuerpo calloso. ¿Qué parte del núcleo caudado? Antecitos. Cabeza, ¿no? Aquí vamos a observar la cabeza. En la parte más posterior vamos a encontrar la cola. ¿Esto qué núcleo es? Lenticular. ¿Y esto? Tálamo. Bueno, nuevamente, ¿no? La corteza cerebral. Un corte que también ya lo conocemos, un corte sagital, donde se ven las formaciones también interhemisféricas, que estamos viendo el cuerpo calloso, ventrículo lateral. Esto será el. ¿Qué es esto? El fornix. El fornix, ¿no? El trígono cerebral. Bueno, el trígono cerebral, aquí estamos viendo el tálamo. Y aquí, esta partecita que se ve todavía, corresponde al ventrículo medio, al tercer ventrículo. Conducto, acueducto de Silvio, ¿no? O conducto interventricular, conducto mesencefálico, cuarto ventrículo, y aquí estamos viendo el espacio subaracnoideo. Ahí estamos observando. Lo mismo. Pintado de negro. Otras radiografías, pero esta vez en un corte frontal. Nuevamente, ¿no? Los ventrículos laterales, el septum pelúcido, el ventrículo. Esta vez es con contraste, ¿no? Porque se ve de blanco. ¿Sí? Todo el líquido se ve de blanco porque está con contraste. Si no ponemos contraste, se ve de negro, así como hemos visto en la anterior imagen. Fíjense aquí, por ejemplo. El líquido se está viendo aquí de negro. Está sin contraste. Pero si colocamos contraste, entonces se ve de color blanquecino, como el hueso, ¿no? Se ve mejor. Esto es para estudiar justamente mejor las cavidades donde contienen líquidos. Entonces aquí se coloca contraste para ver los ventrículos laterales, el ventrículo medio, se puede ver parte del cuarto ventrículo y también el espacio subaracnoideo. Tomografías normales. Entonces, si cuando vemos una radiografía, una tomografía normal, va a ser fácil darnos cuenta de que está mal. Y aquí se puede ver, ¿no? Vean ustedes,
estos ventrículos laterales grandes, ¿no? Entonces, ¿qué hay? Acumulación de líquido hidrocefálico. Con contraste, hidrocefálico. Este está sin contraste y este está con contraste. Si sacamos una proyección sagital, lo mismo, ¿no? Aumentado a expensas del cuerno occipital. Bueno, un poquito para que ustedes se den cuenta de las patologías a nivel de microencefalografía, unidades ventricular, sistema ventricular. Vamos esta vez con las meninges, la irrigación que tiene el sistema nervioso celular. Primero, las meninges. Las meninges lo habíamos indicado que son membranas fibrosas, cerosas, que van a envolver, que van a proteger justamente al sistema nervioso central y el origen del sistema nervioso periférico. Se divide en dos partes, una que está en relación con la médula espinal, no es más que las meninges raquídeas, y la otra que está en relación con el encéfalo, no es más que las meninges craneales. Las meninges raquídeas, cuando hemos hablado de relaciones de la médula espinal, hemos podido observar justamente las relaciones que tiene, ¿no? Hemos hablado del espacio subdural, del espacio epidural, a través de la dura madre. Debajo de la dura madre hemos encontrado la aracnoides, hemos encontrado la pia madre, y entre ambos hemos visto la presencia del espacio subaracnoideo con presencia de líquido cefalónico. Aquí en el encéfalo, las membranas son las mismas. De modo que aquí nosotros vamos a observar justamente la dura madre, ¿no? Todo lo que está por fuera es la dura madre. En relación ya con el encéfalo, vamos a encontrar la aracnoides, y unido íntimamente al tejido nervioso, vamos a encontrar a la pia madre. Lo mismo que en la médula espinal. La diferencia aquí, en las meninges craneales, es de que la dura madre envía prolongaciones a diferentes estructuras del encéfalo. ¿Cuáles son esas prolongaciones? Aquí podemos ver justamente las prolongaciones, ¿no? Vamos a observar justamente la hoz del cerebro, lo estamos viendo, con toda la forma, es un esquema, pero se puede ver toda la forma. Vamos a observar la tienda del cerebro, todo esto es la tienda. Vamos a ver la hoz del cerebelo, una pequeña prolongación que está en su descotadura posterior del cerebelo. Vamos a ver unas pequeñas prolongaciones que se desprenden justamente de la tienda del cerebelo, que no es más que el cabo de Meckel, ¿no? O el cabo trigeminal. Y finalmente, una pequeña prolongación que está en la parte más anterior, es media, es única, y corresponde a la tienda de la glándula hipófisis. Esto es la tienda de la glándula hipófisis. Por tanto, ¿cuántas son las prolongaciones? 1, 2, 3 y 4. 4 prolongaciones, ¿no? 2, 3, 5. 5 prolongaciones. Bueno, la hoz del cerebro. La hoz del cerebro tiene la forma de una hoz, realmente, tiene la forma de una media luna, tiene un extremo anterior, tiene un extremo posterior, presenta un borde superior, presenta un borde inferior. Tiene dos caras laterales, una derecha y otra izquierda. El borde superior no es único, sino se divide para alojar justamente en esa división al seno sagital superior. Y se está insertando justamente en el canal sagital del hueso, que empieza a nivel del hueso frontal y termina a nivel de la protuberancia occipital interna. El borde inferior es único, este sí, es único, y está en relación, ¿sí? En relación, no se está insertando en la cara superior del cuerpo calloso, está en relación entonces con la cara superior del cuerpo calloso. Está separado justamente de la cara superior por la presencia de un seno que está circulando justamente a este nivel y se va a llamar el seno longitudinal inferior. Entonces el seno longitudinal inferior lo separa del cuerpo calloso.
El extremo anterior, ¿dónde se va a insertar? Apófisis cristal, agujero ciego y cresta frontal interna. El extremo posterior, ¿hasta dónde va a llegar? Muy próximo a la protuberancia occipital interna. Os del cerebro, sus caras laterales, ¿con qué estarán en relación? Con las caras internas de los hemisferios cerebrales. Está separando justamente al cerebro. Tienda del cerebelo. Bueno, la tienda del cerebelo es aplanada de arriba hacia abajo, por lo tanto tiene dos caras. Tiene una cara superior y tiene una cara inferior. Tiene dos circunferencias, tiene una grande, esta se llama circunferencia mayor y esta otra la circunferencia menor. Las caras están separando. La cara superior, ¿con qué va a estar en relación? Con la cara inferior del cerebro. La cara inferior de la tienda va a estar en relación con la cara superior del cerebro. ¿No? Entonces, es la tienda que se está interponiendo entre el cerebelo y el cerebro. La circunferencia mayor es grande. Se desprende justamente desde la hoz del cerebro y se extiende hacia adelante para dirigirse hacia la apófisis clinoides posteriores. Esta otra, la circunferencia menor, se introduce en lo que vendría a ser la circunferencia, más bien el surco circunferencial del Yggdrasil. Pareciera que se está introduciendo en ese surco circunferencial, separando ligeramente, ¿no? Porque no se introduce completamente, sino parte de esta circunferencia menor se va introduciendo en ese surco, separando lo que debería ser la cara superior de la cara inferior del cerebro. Bueno, entonces aquí hay una prolongación. Esta prolongación en realidad se divide en dos partes. Una va hasta la apófisis clinoides anterior y la otra se queda en la apófisis clinoides posterior. La que se dirige hasta la apófisis clinoides anterior va a formar justamente esa otra prolongación, que es justamente la prolongación para la tienda de la glándula hipófisis. Y esta otra, que se ha quedado a este nivel, va a proteger, va a envolver al ganglio del trigémino, es el cabo de Meckel, justamente, o el cabo del trigémino. Pero de la cara inferior también de la tienda del cerebelo se desprende una pequeña formación muy parecida a la hoz del cerebro, y esta es lo que se llama la hoz del cerebelo. Esta hoz del cerebelo se está introduciendo justamente en la escotadura posterior del cerebelo. Tiene dos bordes entonces, un borde anterior y un borde posterior. El borde anterior es el que se introduce en la escotadura posterior del cerebro. Y el borde posterior va a seguir lo que debería ser el canal que está por debajo de la protuberancia occipital interna. A la protuberancia occipital interna habíamos indicado que llegan una especie de surcos, ¿no? Dándole la apariencia de una cruz. ¿Sí? Una viene por encima, no es más que el seno longitudinal superior o el surco para el seno longitudinal superior. La otra que viene por debajo, que está en relación con una serie de venas que las vamos a mencionar enseguida, y las otras laterales que están en relación con los canales transversos, ¿no? Todo eso va a formar una confluencia venosa. Habíamos indicado que no es más que la prensa de Bueno, nada más de las métricas. Bueno, y aquí estamos viendo un esquema de la irrigación del encéfalo. Como ven ustedes, hay arterias gruesas, pero estas arterias gruesas van a terminar en ramitos bastante delgados, finos, capilares. Hay que tomar en cuenta que aquí la presión que se encuentra de la sangre en las arterias es menor que la presión que nosotros encontramos por fuera del cráneo. Y eso se debe justamente para regular un poquito la presión que hay dentro del cráneo. Hay una presión negativa, habíamos indicado que esa presión está determinada justamente por los líquidos que existen, las cavidades que existen, los espacios que existen dentro del cráneo, dentro del sistema nervioso. Entonces, si hubiera una diferencia similar a la que hay en el cuerpo, pues prácticamente no podría haber esos espacios, no todo estuviera pegado entre sí, pero hay espacios que lo están protegiendo, que
están separando justamente al encéfalo del casquete que lo está protegiendo, el casquete craneal. Entonces hay diferencias de presión. Como hay diferencias de presión, entonces un aumento de presión a nivel del cuerpo también puede traducir en un aumento de presión intracraneal. Y eso deriva generalmente en las cefaleas, deriva en aumentos de presión intraocular, aumentos de las cavidades ventriculares, todo eso. El síntoma principal es la cefalea. Por eso que las cefaleas tienen más de 1000 orígenes diagnósticos, etc., ¿no? Una cefalea no siempre es un simple dolor de cabeza, puede tener un origen digestivo, puede tener un origen cardíaco, puede tener un origen incluso de la visión o de la olfacción, etc. Son diferentes los orígenes. Bueno, pero ¿cómo es que ese sistema que acabamos de ver está constituido? Bueno, hay arterias principales, que son las que van a ir dando origen a esas ramas colaterales, ramas terminales. Y las ramas principales corresponden justamente a las arterias vertebrales y también a la arteria carótida interna. Nosotros estamos viendo en imagen las arterias vertebrales que van a formar la arteria basilar y la arteria carótida interna, que va a dar origen a las arterias cerebrales anterior, cerebral media, comunicante posterior, ¿no? Además de dar origen a otras ramas que ahora las conocemos, como por ejemplo la arteria oftálmica, la arteria coroidea anterior, etc. Entonces, este es el sistema de la arteria carótida interna y este es el sistema de las arterias vertebrales. ¿Qué están formando? Alrededor del tronco encefálico están formando lo que se conoce con el nombre de polígono de Willis, hexágono de Willis, pentágono de Willis, tiene diferentes formas, ¿no? No siempre es la forma de un hexágono. Territorios que tienen estas arterias. Bueno, estas arterias en realidad van a ir formando territorios por los cuales el médico puede darse cuenta perfectamente si es atribuida al sistema basilar. El sistema basilar se ha formado de la unión de las arterias vertebrales o bien del sistema de la carótida interna. En este esquema nosotros podemos ver el sistema de la carótida interna, es este. Este es el territorio de la cerebral anterior, territorio de la cerebral media, por lo tanto estas corresponden a la arteria carótida interna y esta otra corresponde al sistema basilar, de la arteria cerebral posterior. Nuevamente, pero esta vez está con colorcitos, ¿no? Cerebral anterior, cerebral media y cerebral posterior. Esto ocurre en la cara interna del cerebro, pero si nosotros damos la vuelta y observamos la cara externa del cerebro, pues vamos a ver que en realidad el territorio principal está proporcionado por esta arteria, la cerebral media. Nuevamente tenemos la cara interna. A ver, aprovecharemos. Esta es la arteria cerebral media, entonces, cerebral anterior, y esta es la arteria cerebral posterior. La cerebral anterior es una rama terminal de la arteria carótida interna. ¿Cuáles son las ramas en realidad de la carótida interna? Cuando habíamos estudiado la arteria oftálmica, habíamos indicado que esta es una rama colateral también, ¿no? De la arteria carótida interna. Conjuntamente la comunicante anterior, conjuntamente la arteria coroidea anterior. Y las ramas terminales, consideradas por los diferentes libros de neuroanatomía, se consideran justamente una de ellas, la arteria cerebral media. Parecía que fuera una rama terminal. En algunos libros, inclusive dice, ¿no? En el libro del doctor Arene dice, por ejemplo, las ramas terminales son la arteria cerebral anterior y la cerebral media. Dice. En otros libros, si leen ustedes, consideran la rama terminal más bien la arteria oftálmica y el resto la consideran como ramas colaterales. Entonces hay una apreciación por parte de los autores de forma diferente. Pero como estamos llevando a ADN, entonces nos vamos a quedar justamente con lo que indican, ¿no? Entonces la cerebral anterior, la cerebral media, ramas terminales, y el resto son consideradas como ramas colaterales, incluyendo la oftálmica, ¿sí? Ramas colaterales. Entonces, esta arteria cerebral anterior
principalmente va a irrigar la cara interna del cerebro. Principalmente va a irrigar la cara interna del cerebro, pero también la cara inferior. ¿Y cómo es que llega hasta la cara inferior y cómo es que llega hasta la cara interna? A través de estas diferentes ramas. Una de ellas es justamente esta, la fronto-basal media. Va a proporcionar otra arteria, esta vez sí va por la parte más anterior de la cara interna y se llama frontopolar. Va a seguir las cisuras, va a formar la arteria calloso marginal. Nuevamente sigue las cisuras, la arteria pericalloso. Ahí termina, ¿no? La arteria cerebral anterior, una arteria destinada mucho más a la cara interna y parte de la cara inferior. La arteria cerebral posterior va hacia la parte de la cara interna del cerebro, pero esta vez a la parte posterior. Y va a seguir también los surcos. Entonces, dentro de esos surcos nosotros vamos a encontrar el surco perpendicular interno, la cisura perpendicular interna. Entonces, vamos a encontrar aquí la arteria occipital o perpendicular interna, la cisura calcarina. Entonces, aquí vamos a encontrar la arteria calcarina o rama calcarina, y en la cara inferior del cerebro, la parte más posterior, vamos a encontrar a la rama temporal posterior. Ramas de la arteria cerebral posterior. Como ven ustedes, el territorio que tienen estas arterias no es tan amplio, pero estamos hablando de las ramas que se dirigen principalmente a lo que estamos viendo aquí, no a lo que está por dentro. Vale decir, estas arterias que nosotros estamos observando se dirigen a la corteza cerebral, al externo. Entonces, todas ellas son ramas corticales. Pero también estas arterias van a estar en relación con algunas estructuras internas, y eso se llaman ramas nucleares, ramas centrales. La que proporciona más ramas para la parte central profunda del cerebro es la arteria cerebral media. Enseguida vamos a ver la arteria. Falta la arteria cerebral media. ¿Qué estamos viendo aquí? La arteria basilar, ¿no? Formada de las arterias vertebrales. Aquí nos falta una arteria, en realidad entre las arterias vertebrales es una ramita que va por el surco medio anterior. Estamos en el bulbo raquídeo y va a seguir por el bulbo raquídeo hasta la médula espinal. Es la arteria espinal anterior. Entonces, las arterias se van a originar justamente de las arterias vertebrales. Luego, las dos arterias vertebrales se unen, van a formar el tronco basilar, y aquí estamos viendo algunas ramitas de la arteria basilar que son las arterias continuas, las ramas continuas. Estamos observando ya el origen de las arterias cerebrales posteriores. Arterias cerebrales posteriores. Y antecitos de las arterias, estamos observando la arteria cerebelosa superior, rama de la básica. Volvemos a ver. Aquí está lo que les decía, ¿no? Están las dos ramitas que se desprenden de las arterias vertebrales para formar la arteria espinal anterior. Y esta arteria espinal anterior es la que va a irrigar la médula espinal. No solamente el bulbo raquídeo, sino también la médula espinal anterior, la arteria espinal anterior. Pero las arterias vertebrales se van a originar a nivel cervical, ¿no? De un tronco, del tronco tiro cervical. Entonces, estas arterias vertebrales, como se desprenden a nivel cervical, solamente van a irrigar o van a formar esta arteria espinal anterior a ese nivel. ¿Qué pasa con el resto? ¿No? ¿De dónde provienen esas ramitas que van a seguir irrigando la médula espinal? Bueno, se van a desprender de las arterias intercostales a nivel lumbar, de las arterias lumbares. Entonces, resulta que la arteria espinal anterior es bastante larga y está proporcionada entonces por ramas de diferentes arterias, no solamente de las arterias vertebrales, sino también de las arterias intercostales,
también proveniente de las arterias lumbares, ya en la parte más inferior. Pero no solamente hay una arteria espinal anterior, que es única, va por el surco medio, sino también hay unas arterias que están en la parte más posterior, que se llaman arterias espinales posteriores, y son dos, y están en relación con los surcos colaterales posteriores, que se origina del surco colateral posterior en la médula espinal, las raíces, ¿no? Las raíces posteriores, entonces está en relación justamente con sus surcos, con esas raíces. Son dos arterias espinales posteriores y es una sola arteria espinal anterior. Nuevamente, las arterias espinales que van a unirse y van a formar una sola arteria espinal anterior. Las arterias espinales posteriores son dos, una derecha y otra izquierda. ¿Qué más se originan de las arterias vertebrales? Las arterias cerebelosas posterior-inferiores. Entonces, el cerebelo en realidad tiene tres ramas. Una posterior inferior, tiene otra para el cerebelo, esta es la anterior-inferior, y tiene otra superior. Entonces, el cerebelo tiene tres ramas. Las más inferiores posteriores nacen de las arterias vertebrales. La anterior inferior nace de la arteria basilar y las arterias cerebelosas superiores nacen también de la basilar, casi en su origen de las arterias cerebrales posteriores o antecitos del origen de las arterias cerebrales posteriores. Bueno, la arteria basilar, entonces, aparte de dar origen a las arterias cerebelosas anterior inferiores, ¿qué va a dar origen? A las arterias pontinas. Y finalmente va a dar origen, estas son sus ramas terminales ya de la arteria basilar, son las arterias cerebrales posteriores. Estas arterias cerebrales posteriores están unidas a la arteria cerebral media por la presencia de la arteria comunicante posterior. La arteria comunicante posterior es rama de la carótida interna, es una rama colateral. Esta otra arteria, esta es la arteria cerebral anterior, entonces esta es una rama terminal y esta otra es una rama terminal también, ¿no? Pero también tenemos la arteria coroidea anterior, rama colateral también de la carótida interna. Bueno, polígono de Willis. Y así es como se ve con el cerebro, ¿no? Tenemos una pieza justamente que está con estas características, nos falta pintar en realidad todo este sistema de irrigación. Arterias vertebrales, arteria basilar, estamos observando las arterias cerebelosas, esta es la anterior inferior, la posterior inferior, y las arterias cerebelosas superiores. Arterias cerebrales, arteria comunicante posterior, arteria cerebral media, carótida interna, y aquí vamos a encontrar la cerebral anterior unidas justamente por una ramita que corresponde a la arteria comunicante anterior. Como vemos ya con el cerebro, la arteria cerebral anterior se dirige principalmente a la cara interna y muy poco a la cara inferior. Esta es la frontobasal. La cerebral media se va a dirigir principalmente por la cisura de Silvio. ¿Sí? Va por la cisura de Silvio, ¿sí? Se introduce en la cisura de Silvio. Y luego continúa, no toda la cisura de Silvio, sino continúa por la cisura de Rolando, donde termina. Esta arteria cerebral media va a dar origen a ramas anteriores, frontales, va a dar origen a ramas que están en relación con la cisura de Rolando, que se llaman justamente prerolándicas, rolándicas, postrolándicas, o precentral, central y postcentral. Va a dar origen a ramas temporales, ¿sí? Para el lóbulo temporal, ramas anterior, media y posterior. Y finalmente va a dar ramas occipitales. Entonces, como ven ustedes, la arteria cerebral media es la que más territorio tiene y principalmente está destinada a las áreas corticales. De modo que donde habrá más peligro de que se haya sufrido una hemorragia, justamente en la arteria cerebral media, porque es la que está destinada a las áreas corticales. Pero, como decíamos, ¿no? Hace un momento, estas arterias que nosotros estamos mencionando por el momento no solamente son ramas corticales, sino también hay ramas que se dirigen al interior del cerebro. ¿Para irrigar qué cosa? Para irrigar justamente todas estas estructuras
estructuras, cuerpo calloso, tálamo, tenemos los núcleos caudales, etc. Esas son ramas centrales. Y dependiendo, ¿no? La cerebral anterior va a las ramas centrales para las formaciones propias del cerebro o formaciones interhemisféricas para la parte anterior. En este caso, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el pico, tenemos el rostro del cuerpo calloso, por lo tanto la arteria cerebral anterior va a proporcionar ramas para el cuerpo calloso, pero para su extremo anterior. La cerebral posterior va a dar ramas centrales, pero esta vez será para el extremo posterior del cuerpo calloso. Hablando del cuerpo calloso, ¿qué estructura tenemos aquí? El trígono cerebral. Entonces, el extremo anterior, ¿quién va a proporcionar ramas? La cerebral anterior. Y su extremo posterior, la cerebral posterior. Y las estructuras más profundas están proporcionadas por la arteria cerebral media, vale decir, el tálamo o el núcleo caudal, el núcleo lenticular, son ramas principalmente de la arteria cerebral media. Bueno, nuevamente la arteria cerebral media, siguiendo la cisura de Sillon, casi en relación con la cisura de Roland. Son diferentes arterias, entonces, que están proporcionando la arteria cerebral media, sobre todo ramas corticales. Estamos observando la rama frontopolar, estamos observando la rama prerolánica o precentral, la rama rolánica, la postrolánica, las arterias temporales, anterior, media y posterior. Las ramas parietales, las ramas occipitales. Arteria cerebral media. Territorio entonces de la cerebral media, importante por las localizaciones corticales. Gran parte de las localizaciones corticales se encuentran en la cara externa del cerebro. Entonces, lógicamente, mucho más delicado una ruptura o una isquemia de la arteria cerebral media, no tanto de las otras arterias, ¿no? No van a llegar tanto las localizaciones corticales. Bueno, y aquí tenemos un esquema justamente del sistema de drenaje del cerebro, el sistema de retorno venoso. Vamos a quedar aquí.